Bienvenidos a Matefusión. En este video vamos a calcular la inversa de una matriz 4×4 utilizando el método de Gauss-Jordan. Como primer paso vamos a escribir la matriz en su forma aumentada, eso significa que acá tendremos la matriz identidad. Bien, vamos a utilizar este 1 como pivote, por lo que tendríamos -1 por la fila 1 más la fila 2 y esto reemplazamos en la fila 2. -1 por la fila 1 más la fila 3 y esto reemplazamos en la fila 3. -1 por la fila 1 más la fila 4 y esto reemplazamos en la fila 4. Bien, podemos ver que la fila 1 no ha sido afectada, entonces la volvemos a copiar. 1, 0, 0, 0. Bien. -1 por la fila 1, -1 más 1, acá tendremos un 0, ¿no? Bien, -1 por la fila 1, -1 más 1, acá también es 0. -1 por 1, -1, tendremos un -2. -1 por 1, -1, tendremos un -2 también. -1 por 1, -1 más 0, tendremos un -1. -1 por 0, 0 nomás, 0 más 1, acá es 1. Bien, -1 por 0, no pasa nada, no se ven afectadas, ¿no? Estas dos columnas, por lo que tendremos 0, 0. Bien, vamos con la siguiente fila. -1 por 1, -1, -1 más 1, tendremos 0. -1 por 1, -1, -1, tendremos un -2. -1 por 1, -1 más 1, tendremos un 0. -1 por 1, -1, -1, tendremos -2. -1 por 1, -1 más 0, tendremos acá un -1. -1 por 0, 0 nomás, 0 más 0, tendremos 0. -1 por 0, 0 nomás, 0 más 1, acá tendremos un 1. El otro lado no tiene efecto, entonces tendremos un 0. Bien, vamos con la otra fila. -1 por 1, -1, -1 más 1, tendremos entonces acá un 0. -1 por 1, -1, tendremos un -2. -1 por 1, -1, tendremos también un -2. -1 por 1, -1 más 1, tendremos entonces un 0. -1 por 1, -1 más 0, tendremos acá un -1. -1 por 0, 0, 0 más 0, tendremos entonces un cerito. -1 por 0, 0, 0 más 0, también acá hay otro cerito. Y por último, -1 por 0, 0 nomás, 0 más 1, acá tendremos un 1 positivo. Continuando con el ejercicio, necesitamos acá tener un 1. Entonces, para eso voy a cambiar la fila 2 con la fila 3. Nuestra operación elemental entonces será fila 2, cambiamos con la fila 3. Como observamos acá, ya hemos cambiado nuestra fila 2 por la fila 3 y tenemos a la fila 3 con la fila 2. Para continuar con el ejercicio necesitamos que este elemento sea 1 positivo. Para ello voy a dividirlo entonces por -1/2. Voy a hacer también lo mismo con estas otras dos filas. Entonces tendremos -1/2 por la fila 2 y eso reemplazamos en fila 2. -1/2 por la fila 3 y eso reemplazamos en la fila 3. -1/2 por la fila 4 y eso reemplazamos en la fila 4. Reescribiendo la matriz, observamos que la fila 1 no ha sido afectada, entonces la volvemos a copiar. Tendremos 1, 0, 0, 0. Acá tendremos 0. -1/2 por -2, tendremos entonces 1 positivo. Acá tenemos 0, acá tenemos 1 positivo. -1/2 por -1, tendremos un medio. Acá es 0, acá tendremos -1/2 y acá 0. Continuando con la tercera fila, vamos a tener 0, 0.
Menos 1 medio por menos 2 tendremos un 1 positivo. Menos 1 medio por menos 2 también será 1 positivo. Menos 1 medio por menos 1 tendremos 1 medio positivo. Acá tendremos menos 1 medio por 1 menos 1 medio. Los otros son 0, entonces 0, 0. Continuando con la siguiente fila, acá tendremos un 0. Menos 1 medio por menos 2 tendremos 1 positivo. Menos 1 medio por menos 2 también será 1 positivo. El siguiente elemento será menos 1 medio por 0, tendremos 0 nomás. Bien, entonces menos 1 medio por menos 1 tendremos 1 medio positivo. Menos 1 medio por 0, 0, en esos lugares tendremos 0, 0. Menos 1 medio por 1 positivo, entonces menos 1 medio. Ahora que tenemos acá un 1, podemos convertir estos elementos en 0. Vamos a tener entonces menos 1 por la fila 2 más la fila 1 y eso reemplazaremos en la fila 1. Menos 1 por la fila 2 más la fila 4 y eso reemplazamos en la fila 4. Continuando con el ejercicio, podemos observar que la fila 2 y la fila 3 no han sido afectados, entonces tendremos 0, 1, 0, 1, matriz aumentada, 1 medio, 0, menos 1 medio, 0. Acá tendremos 0, 0, 1, 1, 1 medio, menos 1 medio, 0, 0. La primera columna tampoco sufre cambios, por lo que tendremos un 1 y un 0. Bien, menos 1 por la fila 2, menos 1 por 1, menos 1, menos 1 más 1, acá tendremos un 0. Menos 1 por 0, 0 nomás, 0 más 1 va a seguir siendo 1. Menos 1 por 1, menos 1, menos 1 más 1, acá tendremos entonces también un 0. Menos 1 por 1 medio, menos 1 medio, menos 1 medio más 1, tendremos 1 medio positivo. Menos 1 medio por 0, 0, 0 más 0, vamos a tener entonces un 0. Menos 1 por menos 1 medio positivo, 1 medio positivo más 0, tendremos acá 1 medio positivo. Menos 1 medio por 0, 0, 0 más 0, tendremos entonces acá un 0 nomás. Continuando con la fila 4, tendremos menos 1 medio por 1, menos 1, menos 1 más 1, tendremos acá un 0. Menos 1 medio por 0, 0, 0 más 1, acá tendremos 1. Menos 1 por 1, menos 1, menos 1 más 0, tendremos entonces un menos 1. Menos 1 por 1 medio, menos 1 medio, menos 1 medio más 1 medio, tendremos entonces 0. Menos 1 por 0, 0 nomás, 0 más 0, acá no hay cambios, tendremos un 0. Menos 1 por menos 1 medio más 1 medio más 1 medio más 0, tendremos un medio positivo. Menos 1 por 0, 0 nomás, 0 más menos 1 medio, tendremos menos 1 medio. Utilizaremos ahora este 1 como pivote, entonces nuestras operaciones elementales serán menos 1 por la fila 3 más la fila 1, y esto en fila 1. Menos 1 por la fila 3 más la fila 4, y esto reemplazamos en la fila 4. Las filas 2 y 3 no sufren cambio, entonces las copiamos. 0, 1, 0, 1, matriz aumentada, 1 medio, 0, menos 1 medio, 0, 0, 0, 1, 1, 1 medio, menos 1 medio, 0, 0. Las columnas 2 y 3 tampoco sufren cambios, tendremos entonces 0 y acá otro 0. Bien, aplicando la operación elemental tendremos menos 1 por la fila 3, ¿no? Menos 1 por 1, menos 1, menos 1 más 1, tendremos entonces un 0. Menos 1 por 1, menos 1, menos 1 más 0, acá tendremos un menos 1. Menos 1 por 1 medio, menos 1 medio, menos 1 medio más 1 medio, tendremos entonces acá 0. Menos 1 por menos 1 medio positivo, 1 medio más 0, tendremos entonces 1 medio positivo acá.
Menos 1/2 por 0, no pasa nada. 0 más 1/2 se queda como 1/2. Acá tampoco, no hay cambios, entonces va a seguir siendo 0 nomás. Continuando con la fila 4 tendremos menos 1 por 1 menos 1 menos 1 más 1. Acá tendremos un 0. Menos 1 por 1 menos 1 menos 1 menos 1 tendremos entonces un menos 2. Menos 1 por 1/2 menos 1/2 menos 1/2 más 0 tendremos entonces acá menos 1/2. Menos 1 por menos 1/2. 1/2 positivo. 1/2 positivo más 0 tendremos 1/2 positivo. Menos 1/2 por 0. Acá tenemos dos ceros. Entonces no va a verse afectado la fila 4. Tendremos 1/2 y menos 1/2. Necesitamos ahora que esto se vuelva a nuestro pivote, por lo que vamos a multiplicar entonces la fila 4 por menos 1/2. Menos 1/2 por la fila 4 y esto vamos a reemplazar en la fila 4. Copiamos entonces las primeras tres filas. En nuestra cuarta fila tendremos 0, 0, 0. Menos 1/2 por 2 tendremos 1 positivo. Menos 1/2 por menos 1/2 tendremos 1/4. Menos 1/2 por 1/2 tendremos menos 1/4. Menos 1/4. Menos 1/2 por 1/2 tendremos menos 1/4. Y por último, menos 1/2 por menos 1/2 tendremos 1/4 positivo. Utilizamos ahora este 1 como pivote, entonces tendremos fila 4 más la fila 1, eso reemplazamos en fila 1, menos fila 4 más la fila 2, eso reemplazamos en la fila 2, menos fila 4 más la fila 3 y eso reemplazamos en la fila 3. Entonces la fila 4 no ha sido afectada, por lo que la volveremos a copiar. 1/4 menos 1/4 menos 1/4 y 1/4. Tampoco hay cambios en las primeras tres columnas, entonces también las copiamos. 0, 1, 0, 0, 0 y 1. Ahora sí, fila 4 más la fila 1. 1 más menos 1, entonces acá tendremos 0. 1/4 más 0 tendremos 1/4. Menos 1/4 más 1/2 tendremos entonces 1/4 positivo. Acá menos 1/4 más 1/2 tendremos también 1/4 positivo. Y por último 1/4 más 0 será nomás 1/4. Continuando con la fila 2 tendremos entonces menos 1 por fila 4, menos 1 más fila 2. Menos 1 más 1, acá tendremos un 0. Menos 1 por la fila 4, menos 1/4, menos 1/4 más 1/2 tendremos 1/4 positivo. Bien, menos 1 por la fila 4, menos 1/4. Menos 1/4 por menos 1, más 1/4, más 1/4 más 0, aquí tendremos 1/4. Menos 1 por menos 1/4, 1/4 positivo. 1/4 positivo menos 1/2 tendremos entonces menos 1/4. Menos 1 por 1/4. Menos 1/4, menos 1/4 más 0, tendremos entonces acá menos 1/4. Continuando con la siguiente fila, menos 1 por la fila 4, menos 1 por 1, menos 1, menos 1 más 1, tendremos acá un 0. Menos 1 por 1/4, menos 1/4, menos 1/4 más 1/2, tendremos entonces 1/4 positivo. Menos 1 por menos 1/4, 1/4 positivo, 1/4 positivo menos 1/2 tendremos menos 1/4. Menos 1 por menos 1/4, 1/4 positivo, 1/4 positivo más 0 tendremos acá 1/4 positivo. Menos 1 por 1/4, menos 1/4, menos 1/4 más 0 tendremos menos 1/4. Observamos acá que ya hemos obtenido la matriz identidad. Entonces lo que tenemos a este costado será nuestra matriz inversa. Reescribiendo nuestra matriz inversa tendremos 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, menos 1/4, menos 1/4. Acá tendremos 1/4, menos 1/4, 1/4,
menos un cuarto. Y acá un cuarto, menos un cuarto, menos un cuarto y un cuarto. Entonces con esto hemos culminado el ejercicio. Bien, eso es todo por hoy. Si este video te ha sido útil, no te olvides darle like y suscribirte al canal. Tu apoyo es muy importante y me ayuda a seguir creando contenido educativo. Nos vemos en un próximo video.